alguien que le tocó el borde de su manto y esta persona obtuvo sanación solo porque le tocó el borde de su manto. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje? ¿Sí? ¿Qué habrá sentido Jesús cuando sintió que salió poder de sí mismo? ¿Qué habrá sentido Jesús? Amor, paz. Sí, dinos. Paz, gozo, amor. Bien. La fe. Se admiró quién le tocó. Se admiró, era una mujer que tenía flujo de sangre permanente. ¿Ah? Si alguien ha sido sanado esta mañana porque ha sido topado por el Señor, si alguien ha sido topado porque ha sentido la brisa del Señor esta mañana mientras estamos en oración, sepa que tiene que dar testimonio de eso. Sepa que no puede quedarse callado. Sepa que tiene que darle la gloria y la honra a quien se merece. Hay un sentimiento que a menudo invade nuestra mente, nuestro corazón, y es un sentimiento muy fuerte. Es un sentimiento que a menudo está presente en nuestra conducta diaria. Y ese sentimiento se llama traición. A menudo cuando alguien nos traiciona a nosotros, tenemos diferentes reacciones y formas de actuar. Pasamos en permanente custodia o cuidando no ser traicionados, que nos sean fieles nuestras esposas o esposos. Buscamos que nuestros cónyuges sean lo más fieles. Buscamos y cuidamos que nuestros hijos nos sean lo más fieles. Y nos convertimos incluso en vigilantes de la fidelidad de nuestros seres queridos para con Dios. Porque tenemos un gran temor de esto, que es un sentimiento muy frecuente, concurrente en nuestro corazón y que a veces nos nubla la razón y que se denomina traición. La traición es un sentimiento que no creo que haya alguien que no lo haya tenido. ¿Quién no ha sentido por lo menos una vez haber sido traicionado de una u otra manera? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Nehemías, si vemos a la luz del Antiguo Testamento, fue traicionado por sus enemigos. Se convirtieron en sus enemigos los que eran sus aliados. Si seguimos en el curso de la historia, vemos que Moisés fue traicionado por su hermano Aarón y su hermana Miriam, y se burlaban de él en el tabernáculo, detrás de la cortina del tabernáculo. Y hubo una consecuencia de esa traición, la lepra. ¿Se acuerdan? Y Moisés tuvo que intervenir y pedir al Señor que le perdonara a Miriam para que fuera sanada. Moisés y Aarón, los dos juntos, fueron también en su momento traicionados. La traición no es algo que nos viene por una vez en la vida. Como muchos hablan, las oportunidades en la vida son calvas, dice.
El mundo dice, las oportunidades en la vida son calvas, tienes 1, 2 o 3 oportunidades, así que aprovecha. Así nos habla. Pero cuando hablamos del tema de la traición es recurrente, es frecuente, es permanente. Es una actitud permanente. Y nos sentimos traicionados todo el tiempo, de todos. Hasta cuando nuestros seres queridos van y comparten con alguien, tenemos celos y sentimos haber sido traicionados por el solo hecho de que van y hablan con alguien más. Si yo como pastor veo que uno de mis discípulos está hablando más con otro pastor o está hablando con otro pastor y siento celos, es porque estoy sintiéndome traicionado. Moisés y Aarón también fueron traicionados por Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Y sus hijas, las hijas de Coré, Datán, Abirán. David también fue traicionado por Absalón, su hijo. Qué terrible traición la de David. También al Señor con Betsabé, ¿o no fue así? Por supuesto. ¿Qué habrá sentido el Señor cuando David, un hombre con un corazón conforme al suyo, de él, del Altísimo, mandó a matar para quedarse con Betsabé? Digo, mandó a matar un poquito de manera figurada para que se entienda. Pero algo así fue cuando le mandó a que se pusiera en la primera fila de la línea de batalla. Traición. ¿O no fue traición lo que hizo? Tanto así que fue el profeta Nehemías luego a buscarle a David y le hizo entender lo que había cometido. Jeremías, acuérdense de Jeremías, acordémonos de Jeremías. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, ¿sabían? Incluso 2 capítulos de su libro son de lamentaciones. Tanto fue lamentador o llorón, como le llaman o le denominan algunos, que Jeremías pensó que él no debió haber nacido y se arrepintió de haber nacido. ¿Puedes creer? Se arrepintió de haber nacido Jeremías. ¿Cómo se habrá sentido Dios con un profeta que renegaba haber nacido? Pero Jeremías fue un profeta permanentemente perseguido, incomprendido, odiado por los suyos, por llevar el mensaje. Y él, Jeremías, no cejó en ningún momento en cumplir con el propósito que Dios había trazado para su vida. Ese propósito, Jeremías lo cumplió, a pesar de traiciones, persecuciones y todo. Jeremías no tuvo una vida propia. Jeremías no tuvo familia. Jeremías, es más, no tuvo ni amigos. Jeremías tuvo una mujer que a flor de labios le quiso desposar. Y el Señor le dijo: nones. Y tuvo que dejarla y que ella llevara una vida normal. Y ella sí pudo casarse y tener familia. Pero Jeremías a menudo estuvo en la cárcel. Casi todo el tiempo de su vida profética estuvo en la cárcel, encarcelado, perseguido. Pero sobre estos hechos, sobre todo, hay algo inconmensurable, hay algo grandioso en Jeremías. ¿Cuál es eso? Él describió el reino venidero
en su tiempo. Por eso es considerado uno de los del grupo de los 4 grandes profetas. Pero el tema de la traición va un poco más allá. En sentido figurado, la prostitución, el adulterio, es una traición alta, delicada a Dios. Igual que uno se siente cuando le han traicionado, así siente Dios cuando uno le falta, le desobedece, cuando uno no cumple con el propósito. Vamos entendiéndonos. Los teólogos, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento asocian estas 2 palabritas, prostitución y adulterio, con falta de lealtad, con traición, con desobediencia a Dios. La desobediencia del pueblo judío de Jerusalén, que era la ciudad santa de esa época, eso fue lo que ocasionó que fuera considerada como la ramera en aquella época, Jerusalén. Jerusalén. Amados, Dios quiere y está empeñado desde la formación del mundo en tener una esposa santa, en tener una esposa casta, en tener una esposa pura, en tener una esposa fiel. ¿Hay alguien que diga amén? Gloria a Dios. Hablando de esto de la traición, amados, la traición que ustedes primerito se les vendrá a la memoria, con seguridad a no dudarlo, es la traición de Judas. Judas, el traidor, no el Iscariote, el traidor. Vamos, abramos nuestras Biblias un poco para recordar el pasaje. Aquí tengo yo en la mano, señalado. Leamos San Juan capítulo 13, versículo 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, y en el 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Saltémonos al 20 del 13, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué lindo. O sea que si nosotros vamos en el nombre de Jesús a hablar del Señor Jesús, ¿vamos en nombre de quién? De Dios, del Altísimo. Si le recibimos a Jesús, ¿le recibimos a quién? Al Señor Altísimo. El siguiente, el 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Yo no encuentro en este texto el más mínimo sentimiento de rencor, de odio o resentimiento hacia Judas. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, dice la palabra, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿A quién se refiere? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien está hablando. Respondió Jesús: ¿a quién? Al que estaba recostado a su lado. Y le dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
Había probablemente la posibilidad, si hubiera habido una pizca, por muy diminuta o insignificante que ésta sea, de rencor, de resentimiento, porque bien pudo haberle dicho: Pedro, este es el traidor. Clarito, él sabía. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo, y pronto. Lo que vas a hacer, hazlo, y pronto. Yo digo, wow. Yo digo, qué tremendo. Yo digo, ¿cuán lejos estoy yo de esto? Todos. Porque si nos damos cuenta que estamos frente a un traidor, lo menos que vamos a hacer nosotros es tratarle con benevolencia, con magnanimidad. Y vamos a decirle: fuera traidor. Eres un traidor, vete de mi presencia, retírate. Eso es lo menos, lo normal que nosotros haríamos. ¿O estoy equivocado? Yo estoy muy conmovido con esta palabra porque justamente ayer, el día de ayer, sentí este sentimiento muy fuerte en mi corazón en contra de alguien. Y le dije más de 3 veces: tú me has traicionado. Yo me siento traicionado. ¿Cómo actuarías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Acaso no te sentirías traicionado?, le dije. Cuando yo veo que a la diferencia de lo que yo actué, el Señor fue muy diferente. Qué hermosura. Como mi Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sin ningún reclamo, sin ningún dolor, con gozo, probablemente. Y la palabra dice: pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Claro, es que es incomprensible. Es que es incomprensible. Y continúa la lectura, dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: anda a comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces ellos creyeron que le estaba mandando alguna tarea a Judas. ¿Por qué creyeron eso? Porque no vieron ningún resentimiento, ni un ápice de resentimiento. Dijeron: le está mandando a comprar algo, a preparar la fiesta. Qué tremendo. ¿Cómo habrá sido el rostro del Señor? Natural, normal, que le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Qué tremendo. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿Cuándo se glorificó? Cuando él no se enojó. Cuando le dijo: y yo pido perdón. Qué tremendo esto. Dios mío, yo pido perdón a mi Dios porque yo sí le emplacé. Más de 3 veces le juzgué, y no tengo por qué juzgar nada a nadie. Dios no me ha puesto de juez de nada ni de nadie. ¿Cómo piensa reaccionar para el evento, para el supuesto no consentido de que su cónyuge esté a punto, o usted presienta de que le va a traicionar en algo? No necesariamente en un acto de adulterio. Sepa usted además que el adulterio era pagado con muerte de acuerdo al Antiguo Testamento.
Y el adulterio era considerado como prostitución. O sea, no necesitaba, aquí se cree que prostituirse es meterse con un montón. No, basta que te metas con una o uno y ya estás prostituido. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo piensas reaccionar para el evento D? ¿Cómo vas a reaccionar? Nosotros a menudo somos confrontativos, confrontadores, somos controladores, somos manipuladores, somos celosos. Queremos que se respete nuestra dignidad, nuestra autoridad. Basofia, falacia. Queremos estar cual nerviositos de que nos vayan a traicionar en algo, cuidando, al pendiente de todo y de todos, queriendo manipular a todos y hasta de metiches. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si convives con alguien que no quiere hablar contigo? ¿Cómo te sentirías con alguien que ni te saluda cada mañana al despertarse? Y a menudo tenemos eso con nuestros hijos, o con nuestros hermanos, o con nuestros papás, o con nuestros vecinos. Y lo que decimos es: amaneció con el hígado virado, amaneció con la luna, hoy no saludo a nadie. Hay otros hermanitos que son, yo les denominaría hermanos piraña, hermanitos piraña. Le das la mano y te quieren arrancar el brazo. Y no se dejan ni ayudar. Y no hay peor gente que la que no se deja ayudar. Y se están muriendo de sed junto a la fuente. Eso es terrible. Estamos. Amados, el propósito es ser como Él. El propósito es ser como Jesús, fiel, obediente a su Padre, y nosotros a Él. Obedientes, fieles. No badulaques. El propósito, reitero, repito, es ser obedientes y cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida, donde te ha puesto. ¿Hay alguien que diga amén? Gloria a Dios. ¿Sabemos pedir? El problema, según el libro de Romanos, dice: pedís y no sabéis lo que pedís. El tema es que a veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestras propias concupiscencias, banalidades o deseos en la carne, pero no pedimos conforme al Espíritu, no oramos en el Espíritu Santo de Dios. Oramos por orar, creyendo que debemos ir con una lista de peticiones o de clamores al Señor, cuando el Señor no es una suerte de regalón o de Papá Noel que tiene que estar los 365 días del año listo para darte todo lo que pides. El Señor tiene un propósito con tu vida, y es que le seas obediente, que le seas fiel, que no le traiciones. ¿Estás orando por tu hombre interior? Pregunto, ¿estás orando por tu ser interior? ¿Estás orando para que tu ser interior crezca? ¿Estás orando para que tu altar, para que tu templo interior crezca y mengüe tu yo? Para que se vea el rostro de Jesús en tu cara, en tus actos, en tu vida diaria.
o estás orando por un auto, o estás orando por un esposo, o estás orando por las necesidades en la carne. Amados, oremos en el Espíritu. Amén. Debemos orar. Si oramos en el Espíritu, debemos orar por estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Estabilidad sentimental. No que hoy te amo, mañana ya no te amo. No. O sea, hoy te hago una promesa en el altar, delante del Altísimo, y te prometo estar junto a ti, protegerte, cuidarte, amarte y ayudarte, actual e indisolublemente y por toda la vida. Y resulta que cuando tienes problemas, o cuando te sientes traicionada, o cuando te sientes traicionado o celoso, enseguida tu promesa, tu palabra va al bote de la basura. No, amados. Estabilidad emocional, estabilidad sentimental es ser firmes. Empeñaste tu palabra, pues la cumples y le honras al Señor. Estamos orando en el Espíritu para permitirle al Señor que Él se engrandezca más en tu vida, en tu ser, en tu interior, en tu yo interno. Y estamos orando para que Él permita que le conozcas más, para que tu conocimiento de Él sea cada día más grande, mayor. ¿Estás orando así? Si estás orando así, qué bendición, qué bendición. Amados, andar en el amor del Señor, en su voluntad, en su discernimiento, es lo que debemos pedir. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor permita que nosotros cumplamos su santa voluntad. Si no tenemos la fuerza, que Él nos dé la fuerza. Si nosotros vamos o estamos tentados, que nos libre de la tentación, pero que no nos deje caer. Y si nos caemos, que nos levante. Pero no nos vamos a quedar. Eso es orar en el Espíritu, conforme a su voluntad. Los árboles, amados hermanos, se conocen por sus frutos. Y árbol que no da buen fruto es cortado. Es cortado, dice la palabra. Hay alguien que verdaderamente es muy recordado, y con todo derecho, creo yo, porque es un baluarte. Job le traicionó a todo el mundo, hasta su esposa se fue, le abandonó, le botó, quedó sin amigos, quedó sin parientes, sin vecinos, sin nadie, solo, íngrimo, agarrado un tiesto para rascarse las sarnas. Y todo el mundo le escupía, venían los perros a lamer sus sarnas. Jesús también fue traicionado por todos. No hubo nadie a la hora del té. Jesús no solamente fue traicionado una vez, sino varias veces. Al mismo Pedro le dijo, antes de que cantara el gallo, 3 veces me vas a negar, le dijo. 3 traiciones. Tuvo un simulacro de juicio con un juez que yo no sé cómo calificarlo. Simulacro de juicio. Pero Jesús nunca se vengó de nadie en ningún momento.
Cuando el pueblo le prefirió al Barrabás, ¿cómo se habrá sentido? ¡Qué traición! ¡Qué traición! Preferir a un criminal, a un asesino, a un perseguido, a un prontuariado, a un delincuente comprobado. Pero Jesús perdonó, y perdonó a todos, sin excepción. Y no solo que fue perdonador, sino que fue intercesor por sus adversarios y enemigos advenedizos. Y les dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Qué tremendo. Yo no puedo imaginar el rostro de Jesús. Jesús no se dolió de la traición de Judas. Por lo menos yo lo veo así, de esa manera, cuando leo su palabra, la palabra de Dios. A menudo nosotros somos renuentes y reactivos, no propositivos en los caminos de Dios, sino todo lo contrario. En lugar de esperar en el Señor que Él establezca su justicia, porque el Señor dijo: mía es la venganza. Mía es la venganza. Nosotros queremos tomar vindicta en el mismo instante que hemos descubierto la traición. Pongámonos de pies. Vamos a orar.